¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Hola, profe, ¿todo bien? Hola, hola. Vamos a retomar la clase de hoy del libro Mi Sistema en el capítulo de las columnas abiertas. Hoy vamos a ver el puesto avanzado, su radio de acción y qué pieza debe ocupar el puesto avanzado en una columna central o lateral. Em, el puesto avanzado creo que yo se los había definido mal en los capítulos anteriores. Así es que vamos a corregir eso. Y lo primero que vamos a hacer va a ser definir el puesto avanzado. Bueno, antes de definirlo, vamos a decirlo así solamente con palabras. ¿Qué es un puesto? O sea, ¿cuál es el puesto avanzado en esta posición? Este es el puesto avanzado. Pero es la casilla. ¿Ya? Yo les había dicho que el puesto avanzado era la pieza que ocupaba esa casilla, ¿o no? Si mal no recuerdo. No recuerdo, pero creo que usted había dicho algo así como que el peón era el puesto avanzado. El peón. Ya, no, Pero no. puede que haya sido una cosa por cómo se interpretaba nomás, o las palabras que escogió, pero recuerdo que entendí de que el peón era el puesto avanzado, pero y me causó esa confusión porque también entendía de que era la casilla que el peón protegía. Claro, claro. Y viendo los videos yo mismo, me di cuenta del error. Que estaba diciendo algo que daba a entender eso y es una confusión. Así que vamos a corregir eso y vamos a dejar claro que este es el puesto avanzado. Y aquí tenemos un puesto avanzado y este sería puesto avanzado según la definición de Ninswich de todo esto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Que si ese es un puesto avanzado? Ujú. Perdón, Sí, pues. vamos a sacarlo. Este, ¿sería un puesto avanzado o no? Ah, sí, también. Sí, también. ¿Qué dices tú, Atilio? No me acuerdo muy bien, pero creo que sí. Ya, no es un puesto avanzado. Oh, ¿por qué? Porque un puesto avanzado está relacionado con la columna. Y aquí no hay una columna abierta. Ah, A excepción que la tratemos de una forma, por ejemplo, así, donde aquí hay una torre. Entonces ahí este sí sería un puesto avanzado, pero ese es el punto de vista del ajedrez moderno. Estuve investigando por ahí, y para Ninswitch, solamente estamos viendo esto desde el punto de vista de Ninswitch. Para Ninswitch, una columna abierta es esta. Y hoy en día, este es un concepto de columna semiabierta porque hay un peón en D6. ¿Ya? claro. Así que esta sería una columna semiabierta, pero para Ninswitch era una columna abierta. No hacía distinción entre columnas abiertas, semiabiertas, cerradas, semicerradas, nada de eso. ¿Era estaba abierta o no? Entonces igual es interpretable lo de la casilla, Claro. lo del So- puesto avanzado. entonces también es interpretable. De hecho, esta casilla eh, se le conoce como la oficina de Kasparov. Ah, esa es. Lo Sí, había escuchado. porque en las partidas de Kasparov es muy común que él instalaba un caballo aquí. ¿Ya? Entonces es la oficina de Kasparov. Bueno, pero en definición de Ninswitch, el puesto avanzado es en este caso D5. ¿Ya? Y el puesto avanzado es un lugar en donde se debe ocupar con una pieza. ¿Ya? Eso es más o menos. ¿Queda más o menos claro, no? Sí. Entonces, si echamos una mirada al diagrama, vemos que las blancas dominan el centro y la columna D, mientras que las negras tienen un peón en D6. Em, también habíamos visto en la clase pasada lo que era el pequeño centro, ¿cierto? Sí. El pequeño centro. Bueno, el pequeño centro es un concepto fundamental en el ajedrez. Hay que conocerlo. Bueno, ustedes saben que el centro está constituido por estas casillas, ¿cierto? Este es el Claro. centro.
Y acá, ¿quién tiene un peón en el centro? Las blancas, Las blancas y las negras tienen un peón en el centro. no. Muy bien. Entonces las blancas tienen un peón en el centro. Por otro lado, las negras controlan la casilla de 5. ¿Ya? Entonces, este es el principal esquema del pequeño centro. ¿Ya? Las blancas ocupan el centro y controlan en este caso. eh, uy, no es eso. Ahí está. Controlan esa casilla. ¿Ya? Y las negras controlan esa casilla. Y ocupan la casilla E4. Más o menos captan la diferencia entre ocupar y controlar. Sí. Bueno, en este caso el peón domina también. Domina la casilla D5 y el peón de D6 domina la casilla E5. Entonces, ¿cuál es la ventaja para el jugador que tiene el peón en el centro? Primero, el control central directo. Tener un peón en el centro le da al jugador un control más directo de las casillas clave, permitiendo coordinar más fácilmente sus piezas alrededor de este espacio. Por otro lado, le otorga espacio sobre la tercera fila. ¿Ya? Generalmente tiene control sobre la tercera fila, por tener el peón más avanzado. Y por otro lado, el negro, al no tener peones en el centro, está más restringido. Si te fijas, su propio peón le impide el acceso a la tercera fila. ¿Se capta eso? Sí. Entonces, una segunda ventaja para el jugador que ocupa el peón del centro es que puede restringir entonces los movimientos del oponente otorgando más espacio para maniobrar sus propias piezas. Entonces tenemos control central directo y espacio en el tablero. ¿Qué más? Desarrollo natural. Este peón puede facilitar el desarrollo de otras piezas, por ejemplo, despejando diagonales para los alfiles y líneas para las torres. Entonces tiene control central del centro, directo, más espacio en el tablero y te permite un desarrollo natural. Esa es una de las ventajas para el jugador que posee un peón en el centro para situaciones de pequeño centro. ¿Cuáles son las ventajas del jugador que no tiene peón en el centro? ¿Cuáles serán? ¿Se imaginan alguna? ¿Ventajas o desventajas? Ventajas, estamos hablando solamente de ventajas. No lo había pensado eso. Por ejemplo, a Ninswitch le gustaba luchar con el pequeño centro siempre contra este peón. Porque él colocaba un caballo acá, colocaba una torre acá y empezaba a acosar a este tipo hasta matarlo. ¿Se acuerdan? Sí. Eso es lo que buscaba Ninswitch. De hecho, a él le gustaba mucho tener este peón de acá contra este. Entonces, primero, flexibilidad y contraataque. Al no tener un peón central, el jugador puede organizar sus piezas alrededor del centro y optar por contraatacar en el momento oportuno, ya sea con un avance de peones, o sea, podría eventualmente avanzar, o colocando sus piezas en casillas que ejerzan presión, sobre todo sobre ese peón. ¿Se capta? Sí. Ahora, eh, bueno, sobre lo mismo está el riesgo de ataque sobre el peón central. Tener un peón en el centro también significa que el jugador oponente puede atacarlo en el futuro. La flexibilidad le permitirá organizar ataques sobre el peón central del rival, buscando minarlo o desestabilizarlo. Y menos puntos de ataque directo. Al no tener un peón expuesto en el centro, se puede evitar la responsabilidad de defender constantemente esa pieza, lo que permite un enfoque más dinámico. Esas son más o menos las ventajas de tener el peón en el centro versus no tenerlo.
¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ya. Vamos entonces al tema. Si estamos una vista entonces a un vistazo al diagrama, eh, veremos que las blancas dominan el centro y la columna D, mientras que las negras tienen un peón en el 6 y la columna E. ¿Ya? Entonces las blancas tienen eso, control ahí y la columna. Por otro lado, las negras tienen control aquí y esta columna para ellas. Hay una cierta compensación. Sin embargo, como dijimos, aquí puede verse el que tiene, el que tiene más espacio. En este caso es Blanco. el blanco, ¿cierto? El blanco tiene más espacio. A las blancas les corresponde jugar y emprenden ahora una operación en la columna D, aunque puede parecer difícil, pues el peón de D está protegido de la forma que nosotros llamamos el muro de granito. ¿Se acuerdan que Niswich estaba hablando del muro de granito? Sí. Y es que es cuando se ataca un peón defendido por otro peón. Ese es un muro de granito. ¿Se acuerdan? Sí. Si las blancas, a pesar de las reglas formuladas en el punto 4, ¿cuál es el punto 4? Veamos el punto 4. Aquí está el punto 4. Hablábamos de los posibles obstáculos sobre las operaciones sobre columna, los muros de granitos y cómo demolerlos. ¿Cuáles son los obstáculos? Los peones protegidos, que se pueden transformar en desprotegidos y todo eso. Los métodos de agresión y los peones enemigos que superponen el obstáculo. Entonces, si los blancos, a pesar de las reglas formuladas sobre el punto 4, procediesen a atacar el peón de D, doblando, por ejemplo, las torres mediante torre de 2 y torre de 1, no solo el estimado lector, sino también el propio peón se reirían en sus narices, porque chocarían contra un muro de granito. Entonces no habría ningún sentido de atacar de esa manera. Entonces lo mejor es atenerse a las reglas y tratar de minar la posición con la ruptura E5, tal vez. Pero esto tampoco es posible, ya que el control de las negras que ejercen sobre la columna E es suficiente para neutralizar un eventual avance sobre el peón en E5. En consecuencia, olvidémonos de la columna D y contentémonos con su explotación indirecta. ¿Se acuerdan de la explotación indirecta? Sí, lo recuerdo. Que era, por ejemplo, con la maniobra restringida, torre de 4 y, por ejemplo, atacar a 4. ¿Se acuerdan del avance restringido? Sí. Ya. Pero esta maniobra también resulta ser floja por cuanto el flanco dama negro está demasiado compacto. ¿Qué habrá que hacer entonces? Según lo que vimos en la clase anterior, ustedes ya lo saben, más o menos Claro. qué hay que hacer. Caballo de 5. Caballo de 5. ¿Y qué hace el caballo en D5? Provocar el avance del peón C. C6. Excelente, muy bien. Bueno, nótese que el peón A negro, si el peón A negro estuviese aislado, o sea, si aquí no hubiese peón, no resultaría fuera de lugar llevar a la torre a la columna A. Por ejemplo, hacer esta maniobra no estaría descabellado. Dado que todas las tentativas parecen fallar, quizá busquemos otra base de operaciones, lo que también sería erróneo, pues en esta posición puede explotarse la columna D. Entonces, la jugada clave es caballo de 5. Caballo de 5. ¿Qué hacemos acá? El caballo ocupa lo que llamamos un puesto avanzado. Y aquí es donde está la definición de puesto avanzado. Puesto avanzado. Entendemos por puesto avanzado primero, situado en una columna abierta. Primero, situado en campo enemigo. ¿Qué quiere decir? Que en esta fila, o sea, de esta fila hacia allá.
Claro. Esa es otra de las características del puesto avanzado. Tiene que estar en campo enemigo y protegido por un peón. Ya, el puesto avanzado siempre está protegido por un peón. Siendo la pieza idónea, la idónea para ocupar un puesto avanzado, ¿cuál pieza? El caballo siempre. El caballo. ¿Por qué el caballo? A ver. Podría ser una dama, un alfil o una torre. Sí, podría ser pero generalmente ponen un caballo, entiendo porque más o menos por la misma lógica que, siguiendo la misma lógica de por qué el caballo es el mejor bloqueador, ¿no? Ya, a ver cuál es la Porque lógica. que está situado en una posición a la vez que ataca los puntos que podrían atacarlo, en este caso, ataca a los peones que podrían expulsarlo. ¿Va por ahí o no? Sí, por ahí va, justamente. Resulta que un alfil acá, atacaría de este sentido, pero pasa de largo sobre este tipo, sobre ese tipo. Pasa de largo. Claro. Y lo mismo pasaría con una dama. Si colocásemos una dama acá, eh, claro, la dama dispara para todos lados, ¿cierto? Para todos lados, para allá y para acá. Pero pasa de largo con este tipo. La dama no le pega tampoco. ¿Y para qué hablar de una torre? La torre golpea para allá, golpea para allá y para acá y ese peón se ríe de la torre. Como habíamos visto, como ya lo dijo el maestro. Entonces, la única pieza que ataca eh, en forma eficiente la base de este tipo de acá es el caballo. Por lo tanto, la mejor pieza para ocupar un puesto avanzado es el caballo. Y aquí un caballo en el centro, eh, esto es prácticamente, como decía un entrenador que tuve yo en la universidad, es un pulpo, no es un caballo. También uso esa terminología para el caballo. Es un pulpo, tiene 8 tentáculos, fíjate. Claro, el caballo en el centro es fuertísimo. Eh, Aquí, por ejemplo, si no hubiera un caballo y no hubiera un alfil de casillas blancas, por ejemplo, imagínate que no tienes un caballo, tú eres negro, no tienes caballo, no tienes alfil de casillas blancas y no tienes peones para expulsar al caballo, y estás luchando contra un caballo así centralizado, a veces no es descabellado, si es que vas a ganar el peón, no es descabellado hacer torre por caballo ganando el peón. No es descabellado. Ya. Continuemos. Este caballo está protegido y apoyado. Ejercerá en virtud de su radio de acción una influencia perturbadora y en consecuencia obligará al oponente a debilitar su posición en la columna D, con el fin de expulsarlo mediante C6. Ya, recapitulemos. Podemos decir en consecuencia que un puesto avanzado constituye una base para nuevos ataques. Primero. Segundo, un puesto avanzado provoca un debilitamiento en la posición contraria, concretamente en la columna en la que está situado. A ver, ¿qué acabamos de decir? Que un puesto avanzado es una base para nuevos ataques. Podemos darnos cuenta que, por ejemplo, ahí tenemos un caballo F6, o si esa torre llegara a E8 tenemos un doblete. Si ese caballo sale, podríamos tener un mate de Anastasio con caballo 7 y así varias cositas. O sea, esto da pie, un puesto avanzado solamente con el estar aquí y ocuparlo, ya te da pie a crear amenazas que podrían ser la base para nuevos ataques. Y Es un segundo, pivote para diferentes ataques. correcto. Y segundo, provoca el debilitamiento en la posición contraria, concretamente en la columna en la que está situado, porque va a obligar a avanzar a este peón. ¿Sí? Sí, ¿Se capta eso más o menos?
Sí. Ya. Veamos, por ejemplo, qué pasa con C6. ¿Dónde jugaríamos ahora? Yo volvería. Caballo C3. ¿Y tú, Atilio? También volvería con caballo C3. Ya. Correcto. ¿Qué pasó ahora? Se debilitó el peón D. Correcto. Muy bien. El peón negro ahora, ¿cómo lo podríamos atacar? ¿Cuál sería el Ya está plan? cayendo ya. Claro, está cayendo. Sí, Pero si va a doblar defender, torre. doblar torres. Correcto. Muy bien, muy bien. Esto, esta comprensión del puesto avanzado, a mí al menos me cambió el ajedrez. Me cambió para siempre la forma de cómo veía el ajedrez. ¿Ustedes más o menos les pasa lo mismo? No sé. Yo creo que estamos a punto de descubrirlo. Am, a ver, ¿qué dice acá? Torre 5. Ah, también es bueno Torre C8. Torre C8 también es bueno. Y en la posición que estamos estudiando sería la defensa que adoptaría un jugador fuerte. ¿Por qué sería Torre C8 mejor que C6? Para no debilitar el peón D y defender el peón Z. Claro. Y esquivar medianamente la torre. Claro, claro. Pero se requieren nervios de acero para permitir que un caballo así campee a sus anchas por un tiempo indefinido. Y de todos modos llegará el momento en que será preciso efectuar el debilitador avance C6. ¿Te das cuenta de lo Sí, que a mí dice? me asusta harto un caballo así en el centro. Yo trato de al tiro sacarlo. Claro. Les tengo respeto. Bueno, el maestro dice que un jugador fuerte va a jugar torre C8 para no debilitar la estructura. Pero va a tener que prepararse en algún momento, tal vez con torre 8 o torre de 8, rey F8, jugar por ejemplo caballo E7 para poder recién tratar de eliminar al caballo y de esa forma no debilitar la estructura. Eso involucra varios tiempos que las blancas deberían poder aprovechar de alguna manera. Por ejemplo, se me ocurre esto. No le da tiempo al negro para reaccionar. Claro. Torre C8, torre E3, y ya le estoy jugando torre C3. Y va a tener que debilitar igual nomás. Que si me hace, después de torre C3, que si me hace C6, tengo caballo de 3, la torre está acá, el caballo está acá, y sigo pegándole al peón de D. Y si me ataca ahí le juego a esta y me sigue. Claro que el caballo igual tiene esa entrada, pero tendría que preocuparse de esas entradas, así que interesante la posición. Es importante que el estudiante sepa que la fuerza de un puesto avanzado radica en su conexión estratégica con el propio campo. El puesto avanzado no extrae su fuerza de sí mismo, sino de su retaguardia, es decir, de la columna abierta y del peón protector. Si de pronto uno de esos puntos de contacto desaparece, perdería su fuerza e influencia. Sigamos, por ejemplo, en el diagrama. Por ejemplo, un peón blanco en D3, con lo que la columna D no estaría abierta. ¿Ya? Después de caballo D5, ¿cierto? La maniobra que habíamos pensado antes. C6, caballo C3,
¿Qué pasa con el peón negro ahora? Se debilitó, pero como la columna está cerrada, no se puede atacar tan fácilmente. No tiene sentido doblar torre. El peón negro no está débil entonces. ¿Desde cuándo, dice el maestro, desde cuándo es débil un cuerpo que no está sometido a un ataque? Claro. Bueno, aquí dilucidamos dos cosas. Primero, que la casilla de 5 sigue siendo un puesto avanzado según el texto del maestro, pero que eh, el puesto avanzado combinado con la columna abierta es un arma letal. El puesto avanzado por sí solo, sin la columna abierta, no es tan letal. ¿Sí o no? Claro. Por lo tanto, ahora como que se comprende mejor la combinación del puesto avanzado con la columna abierta, ¿no? Sí, eso es algo que no tenía en mi archivo mental. ¿Y cuál será el objetivo de combinar el puesto avanzado con la columna abierta? ¿Cuál será el objetivo final? Eh, no sé si hay un objetivo específico, pero por lo general las columnas abiertas las ocupan las torres. Y si tenemos un caballo en un puesto avanzado y una torre detrás, como que da para harto motivo táctico. Por ahí una descubierta. Ya. A ver, Atilio, ¿cuál es el objetivo final de combinar el caballo, o sea, perdón, un puesto avanzado con la columna abierta? ¿Cuál es el objetivo final de hacer eso? Eh, penetrar en la séptima y octava fila. Excelente, muy bien, muy bien. Ese es el objetivo final. Para eso, para eso es que entonces se ocupa el puesto avanzado y se combina con la columna abierta para que en el final del camino, al final de todas las maniobras, el objetivo final, valga la redundancia, es ocupar la séptima fila. Entonces, para eso debilitamos el peón de D6, porque nuestro objetivo va a ser penetrar con la torre en D7 y después vamos a doblarnos en la columna abierta y después nos vamos a doblar en la séptima fila y vamos a arrasar con todo lo que hay en la séptima fila. Y si es posible, vamos a amenazar con un mate. Así es que esa es la idea. Entonces, hay tres conceptos que van de la mano con esto. Primero, columna abierta, puesto avanzado. ¿Y cuál es el tercer concepto? Brain, El que acabaron de mencionar, ¿o no? ¿sí? ¿Cuál era? Pene- Penetración en la séptima fila. Eso, séptima fila, muy bien. U octava. Muy bien, muy bien. U octava, correcto. Muy bien, muy bien. Ya. ¿Qué diferencia tiene este diagrama con los anteriores? Que no hay un puesto avanzado. No hay un puesto avanzado. Correcto. ¿Por qué no hay un puesto avanzado? Porque el peón no controla una casilla que está en el campo enemigo. Claro. Sin embargo, la torre como que reemplaza en este caso al peón. Podría llamarse puesto avanzado. Creo que todavía es un puesto avanzado. Creo. Según definiciones modernas. Pero estrictamente hablando, en términos de Newsweek, no es un puesto avanzado, ¿cierto? Ya. ¿Y qué pasa con esto ahora? Si jugamos, por ejemplo, caballo de 5, ¿cierto? Debilitamos al peón de D6. El negro responde C6, buena. Ya caballo C3, ¿qué responde el negro? De 5. D5. D5, bueno otra vez. Y las blancas no han conseguido nada. Mientras que con el peón N4, ¿cierto? El peón de D, con el peón aquí N4, el peón de negro
eh, queda paralizado, queda retrasado. ¿Ya? Durante un tiempo, en cualquier caso, considerable. Por consiguiente, el resto de la columna y el peón protector son complementos indispensables para la eficacia del puesto avanzado. ¿Se entiende más o menos, no? Sí. Atilio, ¿tú cómo vas? Entendiendo. Ya. Qué buenos alumnos tengo. Qué bueno. Ojalá yo hubiese... ¿Ah? No, me reí, ¿no? Ojalá hubiese sido así yo cuando me enseñaban mi entrenador. Yo soy cabeza de pollo igual. Ya, tenemos una situación esquemática que resulta de una variante de la apertura italiana. Ya, esto es lo que quedó después de todos los cambios y llegamos a esta posición en una apertura italiana. Podemos imaginar la existencia de más piezas, ya por bando si ustedes quieren. Pero esta es la parte que más interesa. Las blancas disponen entonces de una columna abierta. ¿Dónde ven ustedes un puesto avanzado primero que todo? F5 y E5. F5 y D5. Pero F5 más que nada por la columna abierta. Correcto, muy bien. Mientras que las negras, Atilio, dime cuáles son los puestos avanzados de las negras, a ver. O el puesto avanzado de las negras. El puesto avanzado de la negra es en D4. Muy bien, Atilio, excelente. Ahí está la columna abierta, ¿cierto? Y el peón sobre la casilla. Muy bien, excelente. Qué buenos alumnos. Ya. Entonces, ambas columnas llevan por el momento hasta un auténtico muro de granito. ¿Cuáles son? Los peones de F6 y de D3. Esos son los muros de granito porque cada uno está defendido por un peón. Y un peón defendido por un peón tiene el mejor defensor que existe. ¿Ya? ¿Cuál es el Sí. mejor? Entonces, podríamos... hay un corolario con respecto a eso. Un dicho muy común en ajedrez. ¿Cuál es el mejor defensor de un peón? Otro peón, pero no sé cuál es el dicho. Ese es. ¿Ese? Ese es el dicho. Ah, ok. El mejor defensor de un peón es otro peón. Ya. Para socavar este firme bloque, las blancas pueden llevar su caballo a F5. ¿Cómo podríamos llevar el caballo a F5? A ver, díganme una ruta. Ya lo había pensado. De 5, después de 3. Correcto. ¿A ti se te ocurre otra ruta? A D1 y E3. Uy. Correcto. Y existe otra ruta, ¿sabían? Acá, acá y acá. Es más larga esa. Son tres. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, verdad, verdad. Entonces, las maniobras de caballo, o sea, siempre que vean un puesto avanzado, empiecen desde ya ustedes a pensar cómo puedo llevar un caballo ahí, porque generalmente el caballo ahí hace estrago, por lo general. Y cuando vean una columna con un puesto avanzado, aquí esta pieza, esta casilla, llama a gritos un caballo. ¿Ya? Y luego lo que también llama a gritos es doblar las piezas sobre este punto, porque luego van a atacar ese punto. Y también un ataque frecuente es este, para poder cambiar y que este peón retrasado. ¿Ya? Bueno, la acción evidente para las negras sería expulsar al caballo con G6. Si ustedes ponen el caballo aquí en F5, las negras van a hacer G6. Pero al inducir este compromiso estratégico, la misión del puesto avanzado blanco quedaría cumplida. Ya que entonces el peón F negro se convertiría en una debilidad. Es importante observar que la maniobra de traslado de caballo a F5
es el punto de partida para un nuevo ataque. Concretamente, la casilla G7. Entonces, le había dicho yo que se podía atacar con peón para colocar un peón retrasado, doblar torres y capturar finalmente este peón de acá. Y la maniobra que está enseñando el tío Niswich ahora es que a través del caballo, ocupando el puesto avanzado, sin necesidad de avanzar el peón de acá, se debilita la posición para ganar ese peón igualmente. Esto vendría siendo entonces lo nuevo que proponía él. Antiguamente lo que se usaba parece que era el ataque de las minorías. Esto se le llama ataque de las minorías, que consiste en avanzar los peones, avanzar y cambiar para que el negro debilite su estructura y quede finalmente con un peón retrasado acá. ¿Se entiende eso más o menos? Sí. Sí. Ya. En cambio acá, sin mover ningún peón, con la presión simplemente se debilita la estructura y pueden ganar ese peón. Bien, vamos al siguiente ejemplo. Ahora vamos a ver la ocupación del puesto avanzado. A menudo el puesto avanzado será intercambiado. Si el jugador que ataca ha jugado correctamente, la pieza o peón que retoma constituirá una plena compensación por la pieza que ha sido capturada. En tales casos, la permutación de ventajas se encuentra en el orden del día, o sea, al orden del día. Por ejemplo, si después de jugar caballo F5, acá, una pieza toma al caballo, dicha pieza será retomada por el peón de E, con lo que las blancas obtendrán la casilla E4 para una torre o el otro caballo, y además la posibilidad adicional de abrir la columna G mediante la ruptura G4 G5. Creo que tengo un diagrama que no estamos viendo. A ver, déjeme revisar. No, estamos bien. ¿Y por qué habla así? Bueno, ya. Por otro lado, lo que es E4, el caballo. Dicha pieza será retomada por el peón de E, dijimos, y lo que dejará una casilla libre, vacante en E4, porque el peón va a salir de acá, para capturar en F5, deja la casilla vacante para una torre u otro caballo. Ya. Y la posibilidad adicional de abrir la columna G mediante la ruptura G4 y G5. Por otro lado, el peón que ahora se encuentra en F5 inmovilizaría a su homónimo negro de F6. ¿Ya? Acá está el homónimo negro en F6, que es el objetivo de ataque. Veas el diagrama. También hay que ver la partida Haken GIS de la página 44. Todavía no vamos a ver esas partidas, después las vamos a ver. En la columna de flanco, el puesto avanzado debe ocuparse con una pieza pesada. Ya, este es el conocimiento medular de este capítulo. En los puestos avanzados centrales, ¿cuál era la pieza idónea? Caballo. El caballo. En los puestos avanzados, entonces, laterales, ¿cuál es la pieza idónea? Acaba de decir que la torre, ¿cierto? Sí. Eso yo nunca lo había escuchado. Está acuático. Sí. No, sí, por eso que es súper, ¿cómo se dice? Que este libro es súper importante de leerlo.
Es muy importante. Cualquier puesto avanzado que no esté en una de las casillas del centro inmediato, digamos, Claro. debería ser ocupado por una torre. Esto es el centro. Estamos hablando del centro expandido y el centro. Ah, centro empleo y centro. Claro, centro empleado y el centro. Cualquier puesto avanzado aquí, en el fondo, solamente para la flanca sería esto. Esto sería. Cualquier cosa de Eso por acá caballo. es un caballo. Y Ok. acá, cualquiera de estas es una torre. ¿Sí? Bueno, acá Ok. también. Creo que habría que contar todos eso. Y acá, en el caso de las casillas para este caso solamente serían estas, porque esto ya sería para las torres. ¿Ya? Entonces podríamos decir que sería así. Ese sería el diagrama. ¿Checaste más o menos, no? Quiere decir Sí. que aquí todas las torres y aquí todas las torres. Ya. Tenemos que la ocupación entonces del puesto avanzado por parte de un caballo es insuficiente, porque su actividad en este caso se ve considerablemente reducida. Así, el radio de acción de un caballo en G6 es muy inferior al que tiene en una columna central, pero todavía lo sería más si estuviese situado en una banda, en una columna de la banda, como acá, por ejemplo. Claro. La torre, en cambio, se encontraría perfectamente situada en G6. Entonces, ¿qué jugamos ahora con blancas? Atilio, Sí. ¿qué jugamos ahora? Torre G6 ocupando el puesto avanzado. Muy bien, muy bien. Y ahí, atento a la jugada. Correcto. Consulta. ¿Ah? ¿Qué- ¿Tiene sentido hacer ocupación de un puesto avanzado si está la posibilidad inmediata de que el adversario cambie? Porque yo también a veces tengo un puesto avanzado con un caballo, por ejemplo, podría colocarlo ahí, pero hay un alfil enemigo que podría, si quisiera, cambiarlo al tiro. ¿Ya? Y me da la impresión, a mí, como por instinto, de que debo tratar de articular la posición para evitar de que algo me ataque ese caballo y posicionarlo seguro en el puesto avanzado. Ya. ¿Cuál, ¿Cuál es el propósito del puesto avanzado en la columna abierta? Penetración en la séptima o octava fila. Claro. Si la captura de la pieza de tu puesto avanzado no te lleva a capturar la séptima o octava, bueno, entonces tienes que evaluar. Si en este caso, por ejemplo, hubiera un alfil que fuera a capturar el caballo acá, te va a dejar un peón pasado, probablemente. Va a dejarte un peón pasado y apoyado, lo cual no es malo. Y podrías cambiar tus dardos si tuvieras una. Por ejemplo, si colocas el caballo acá y te captura un alfil acá, tú puedes capturar con ese peón y luego con tu torre doblarte y presionar sobre ese peón. ¿Y no sería mejor capturar con el DH para desdoblar los peones? Es que si capturas con el DH, ¿cómo vas a atacar este peón? Te cuesta más. Tienes que subir la torre y meter una sola torre para hacer que no puedes meter la segunda torre por acá porque tienes un peón aquí. Claro. En definitiva, no puedes explotarlo porque no tiene una columna abierta. Tienes solamente el peón pasado y una debilidad ahí. En cambio, al capturar con F, te queda una columna abierta. Y te queda un puesto avanzado inmediatamente acá. Entonces, de acuerdo a los
justamente lo que estamos estudiando, te queda un peón retrasado, tienes un puesto avanzado y puedes doblar torres sobre una columna abierta. Entiendo. Entonces, aquí las negras capturan torre por G6. Bueno, volvamos. Ocupación del puesto avanzado, ¿cierto? Torre G6. Tremenda jugada. Se trata de controlar la columna G, que hasta ahora está en disputa, porque ninguno de los dos bandos está en condiciones de desfilar tranquilamente por la columna. O sea, si juego torre G3, por ejemplo, chao torre. ¿Sí o no? Sí. Entonces, todavía no es del blanco la torre. Y la libertad para hacerlo es el único signo de que la columna está dominada. O sea, si yo puedo hacer torre G3 sin que me capturen, la columna es mía. Eso está diciendo. Por lo tanto, para definir el lugar adecuado, por lo tanto, queda definir el lugar adecuado donde doblar las torres. Si, por ejemplo, jugásemos torre G2, el negro puede jugar torre por G2, caballo por G2 y torre G8. Y ahora son las negras las que se apoderan de la columna abierta. Haber jugado, por ejemplo, torre G4, pensando que es un puesto avanzado, ¿cierto? Torre por G4, H por G4, torre G8, caballo G6. Y las blancas difícilmente podrán sacar algo en limpio del peón retrasado en ventaja, porque no lo pueden atacar. ¿Sí o no? O sea que es importante igual fabricar columnas abiertas. Sí. De hecho, para eso es esta explicación. Para Yo explotar. pensaba que mientras tuviera un peón en cada columna era más sólida mi columna. O sea, lo que tienes que buscar es tener objetivos de ataque. Acá no tienes objetivos de ataque. Claro. ¿Cómo ataca a esos peones? Si tú puedes crearte objetivos de ataque, entonces está bien lo que estás haciendo. Pero si tú cierras la posición de esta manera y no tienes objetivos de ataque, no te sirve lo que hiciste. Claro. Y, por ejemplo, si juegas primero caballo G6. ¿Qué viene? No ganas nada. En el fondo eso es. Podría jugar tal vez torre G4 y torre G1 y sacar el caballo para atacar por ahí. También sería una posibilidad. Pero la más directa es con torre G6. A lo que el negro va a capturar. ¿Y qué hacemos ahora con blanca? F por G6. Yo habría hecho F por G6. Pero el maestro hace H por G6. No me gustó. Porque te deja... Bueno, te deja un peón pasado de gran valor, dice él. Pero... ya, se apodera en el cambio en el fondo. Esta es la diferencia con el otro ejemplo que habíamos visto. Que acá hay un cambio y queda una sola torre remanente, por lo tanto la otra torre puede llegar a H4 y presionar. Esa es la diferencia. Entonces dice con un peón pasado de gran valor y la posibilidad de la maniobra torre G1, torre G4 y H4, el avance restringido sobre la columna. Una vez que el caballo juegue a B. No sé qué será eso. A ver, voy a ver qué dice en el libro. A ver.
No me sale eso. ¿De dónde saqué eso? Bueno, Querrá decir que el caballo se mueve, ¿no? claro. De modo, después de la jugada H por G6, la columna abierta ha quedado sellada, pero de sus cenizas ha resultado un potente peón pasado, junto con posibilidades de ataque sobre la columna H. Un buen ejemplo acerca de conversión de ventaja. A mí no me gustó personalmente, hubiese preferido atacar sobre este y eventualmente, por ejemplo, eh, al haber acumulado piezas y haber maniobrado con el caballo, haber maniobrado, por ejemplo, así. Y ese peón tiene que caer de alguna forma. O tiene que preocuparse del peón pasado, que va a quedar igual, y, pero con la columna abierta, y con el caballo, con la columna abierta y con el caballo aquí en G4, presionando sobre este, voy a tener dos partes donde va a tener que preocuparse el negro. Pero bueno, supongamos que esto igual funciona. Después de H por G6, las negras juegan torre G8 y el característico torre G1, torre detrás del peón, impulsando el avance. Se produce el característico cambio de papeles. Antes de torre por G6, el peón H blanco defendía a la torre de G6. Ahora, en este acto de gratitud y cortesía, los nobles sentimientos entre piezas, que el maestro empezó con sus chistes, muestra además que existe una conexión estratégica real entre la columna G como tal y el peón, aquí, el peón H, que protege el puesto avanzado. Ya. Bueno, seguramente la maniobra después es hacer eso. Ya. Esta es una partida de Nitsuich contra un aficionado. Nitsuich está con blanca. Vamos a concluir entonces este capítulo. Ay, no alcanzamos a verlo porque se acaba la hora. Vamos a dejarlo hasta aquí. Sí. Vamos a dejarlo hasta aquí Ok, y lo retomamos la próxima clase. ¿Les parece, muchachos? listo. Sí, Ya, estuvo buena. ya. Para digerir. Hasta luego. Chau, chau. Muchas gracias, nos vemos. Chau, chau. Chau. Chau, chau.